Hola, 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 mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy, un poquitito antes de las 7, comenzamos nuestro programa nuevamente y gustosos de continuar. Ayer fue un día realmente pesado, estuvimos con una situación difícil y que, caramba, el cansancio y a veces nos agota un poco el trabajo, pero con gusto, hoy estamos de nuevo aquí. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué tenemos que ser malos? ¿Por qué tenemos que hacer cosas que están mal? ¿Por qué no hacemos siempre las cosas bien? ¿En qué momento nos hundimos en el camino del error? Comentando algo con mi hijo hace unos meses atrás, me decía que, ¿por qué tenemos que, para restituir el mal, tenemos que pasar por la muerte, por un infierno, etcétera, etcétera? Hay preguntas que muchas veces no podemos responder, pero así está estipulado en la palabra de Dios. Y una de las preguntas que no podemos responder es, ¿dónde se inició el pecado? ¿Cómo? ¿En qué momento? Bueno, la Biblia dice que se inició el pecado en una persona, en un ser, un ángel creado llamado Lucifer. Ahora, ¿de dónde vino las ideas negativas de él, de ser como Dios, querer ser como ellos? Es realmente una pregunta que no podemos responder. La Biblia lo considera como el misterio de la impiedad, porque es un misterio, no se puede resolver esa pregunta, especialmente cómo amaneció en su cabeza el deseo de querer ser como Dios. Nosotros hemos notado que muchas veces como seres humanos hay personas que tienen fama, posición, y su orgullo en su corazón los lleva a querer ser como los otros o más que los otros. Y en muchas ocasiones nosotros mismos lo hemos comprobado. Ahora, ¿cómo se inicia ese pensamiento? Bueno, nosotros tenemos claro que eso viene a través de la tentación que Satanás le hizo a Adán. Pero, ¿cómo se inició en él ese pensamiento negativo de llegar a querer ser como Dios? Es realmente un misterio. De todos modos, el Apocalipsis 12 nos muestra que allá, en algún lugar del universo, en el trono de Dios, un ser llamado Lucifer quiso ser como Dios. Y como no puede haber otro Dios más que el Dios eterno, entonces definitivamente esto no podía continuar. Seguramente en alguna ocasión Jesucristo, el Espíritu o el Padre fueron a hablar con él y decirle, mira, hey, no estás haciendo bien. Incluso notaron que él hacía algunos movimientos raros entre los discípulos, perdón, entre sus discípulos, en este caso los ángeles, a quienes él dirigía en el coro celestial y daba órdenes, hablándoles de cosas como, por ejemplo, hey, mira, Dios no es justo, mira cómo me está tratando, mira cómo está haciendo conmigo. Y dice que convenció a la tercera parte de los ángeles a rebelarse contra Dios. Entonces, al ver que él no cedía a la condición de Dios de volver a tomar su posición y pedir perdón sinceramente, finalmente fue echado del trono de Dios. Ahora, conociendo un poco las escrituras y conociendo un poco los trasfondos de estas escrituras, es que él, saliendo del trono de Dios, no podía quedarse en el universo, en cualquier lugar del universo, volando por algún lugar, por la eternidad. Entonces comenzó a buscar una, una casa, entre comillas, donde vivir, donde estar. El escritor Elena de White dice que él viajó a otros mundos. Así como lo dice el libro de Job, dice que él, cuando fue una vez a una asamblea en el trono de Dios, ya era representante de la tierra, y ya Satanás había conquistado el corazón de Adán y Eva, ya era el dueño. Apareció entre ellos, dice Satanás, entre todos los que venían a la convención de Dios. Lean ustedes el libro de Job, ahí está. Y dice la Biblia que cuando llegó ahí le preguntó, ¿de dónde vienes? Ah, pues ¿de dónde vengo? De mi tierra, es mi posesión, Adán me lo dio. Como él, volviendo a lo que yo mencionaba, como él fue echado del reino de Dios, buscando estrado en sus pies, la escritora White dice que él fue a otros lugares, a tentar a otros, para que le dieran un lugar en su espacio. Y no fueron ni cayeron. Los únicos que cayeron fueron Adán y Eva.
Una de las cosas tristes de esta historia es que Adán y Eva habían sido advertidos de que este ser especial, ángel de luz, había sido echado del cielo. Y que cuidaran su relación mutua y que no se acercaran al fruto prohibido, porque el fruto prohibido no es que era malo, sino que era un fruto que demostraría su elección permanente de que ellos no querían desobedecer a Dios. No sé si alguna vez como papá le has puesto a tu hijo una prueba. Dices, mira, este pastel no lo vas a tocar. Este pastel no lo vamos a comer hoy, lo vamos a comer mañana. Y lo dejas ahí a la vista. Mientras el niño no toque, no va a ser castigado. Pero tener la tentación ahí, así como Adán y Eva tener el árbol del fruto, demostraría si él era obediente o no a su creador. Y es así como ellos fueron probados. Lastimosamente Eva se acercó, dice la Escritura, se acercó al árbol, entró en el terreno de Satanás. Y cuando tú entras en el terreno de Satanás, Dios no te puede ayudar. Porque tú has elegido, no es porque Dios no quiere. Dios puede cerrar las condiciones para que no te acerques, pero más de ahí no puede hacer. Tú tienes que elegir. Y Eva se acercó y escuchó una voz que le pareció rara y le llamó la atención porque dijo ella, nadie más habla en el huerto sino Adán y yo. Y Dios, con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Y ella cuando volteó y vio una serpiente hablando, se sorprendió. Y le siguió la conversación. No, le dijo, te equivocaste. De todos los árboles del huerto, no. De este en el cual tú estás, no. Los otros sí. Y me imagino a Satanás lanzándose una carcajada con la serpiente y diciendo, es que lo que pasa es que él no quiere que comas este fruto porque vas a ser como él. Vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como dije en una conferencia pasada, que Eva y Adán sabían el mal, lo que era el mal. Sabían lo que era el bien, conocían. Dios los había instruido, Dios los había preparado perfectos para luchar contra lo que no es y para mantener lo que sí es. Para estar en lo bueno y no estar en lo malo. Pero la inquietud humana siempre conduce a un hecho en el cual muchas veces caemos por el simple deseo de querer probar. Yo le doy gracias a Dios que cuando yo era niño, tuve 2 ocasiones en las que mis amigos me quisieron hacer probar la droga, por ejemplo. Pero nunca cedí. Sí, un vaso de licor, sí. Una página pornográfica, sí. Como todo muchacho inquieto. O ir a hacerle una travesura al rector o al profesor. O sea, es posible que el ser humano tenga esas inquietudes. Pero Adán y Eva fueron advertidos de las consecuencias de sus propios errores, de sus decisiones. Y aún así, eligieron comer del fruto, jugar al ser como Dios, a tomar el lugar de Dios, queriendo saber el bien y el mal cuando ya habían sido advertidos del bien y del mal, y aún así eligieron. Y eso heredaron a toda su generación. Nomás veamos a Caín, que apenas ya era un joven cuando Dios pidió que trajeran un holocausto, él no obedeció. La desobediencia a la voluntad de Dios es afrenta a la condición de bien del ser humano. El hecho de que el hombre no quiera gozar de los privilegios de Dios por elección, ni siquiera es obligatorio, por elección tenemos que elegir, es para nosotros maldición. Nos trae consigo una cantidad de problemas solo por no querer obedecer a la voluntad de Dios. Seguramente tú me dirás, Boris, ¿quién obedece a la voluntad de Dios? Bueno, te cuento que Dios ha provisto lo necesario para que nosotros podamos
no solamente obedecer, sino tener la condición tendiente a obedecer, que es lo que más necesitamos. Porque obedecer por cumplir puede ser una obligación simplemente, pero el hecho de tener en nuestro corazón algo que nos haga tendientes a no obedecer, a no desobedecer, a estar siempre del lado del Señor, es la obra del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. No solo eso, nos hace desear las cosas celestiales, nos hace desear las cosas espirituales. La palabra de Dios dice que Él va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad, aunque siempre en nuestro corazón, el apóstol Pablo dice que vamos a tener una lucha constante entre querer hacer el bien y no hacer. Lo que quiero hacer no lo hago, dice el apóstol. Y lo que no quiero, eso hago. Ay, hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol, en una expresión de desesperación. Porque justamente los seres humanos tenemos una tendencia hacia el pecado, hacia el mal, a cometer desobediencia de la voluntad de Dios. Y ahí está nuestro gran problema. Ahora, el origen del pecado nos trajo a nosotros la tendencia, pero eso no es obligatorio. Nos trajo el deseo del mal o de experimentar el mal, pero eso no es obligatorio. Podemos, nunca podremos ser justos porque somos pecadores y no hay justo ni aun uno, dice la Biblia, pero podemos, si queremos, dependiendo de la mano poderosa de Dios, estar seguros en nuestra lucha contra el pecado. Escuchaba a un comentarista decir que nosotros no vamos a ser salvos por la perfección de nuestras obediencias, sino pues por nuestra lucha por obedecer. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de que realmente estamos luchando por no alejarnos de Cristo? Tu lucha no es contra el pecado, porque no lo vas a vencer al pecado. El pecado no vas a vencer tú. Solamente por la obra del Espíritu Santo podrás hacerlo. Pero no completamente, porque humanos somos. El vaso todavía es frágil hasta que seamos transformados. Pero sí nuestra lucha es acercarnos a Jesús. Él tiene la potestad sobre el pecado. Se lo dijo 3 veces a Satanás en la tentación allí en el monte. Se lo dijo durante toda su vida. Aún el día de su resurrección se lo dijo. Yo tengo el poder sobre la muerte. O sea, no hay nada que Jesús no pueda hacer por nosotros. Por eso nuestra lucha no es contra el pecado. Nuestra lucha es contra no alejarnos de Dios, no alejarnos de Cristo. Mientras estemos con Él, Satanás no nos puede tomar. Si Eva se hubiera mantenido cerca de su esposo y no se hubiera acercado al árbol prohibido, no hubiera caído. Nuestra lucha no es contra el árbol, es nuestra cercanía a Jesús la que no tiene que alejarse, es la que no tiene que distanciarse. Esa es nuestra lucha diaria, debería ser nuestra lucha diaria, porque esa es la manera como vamos a poder vencer el mal, el pecado. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta algunas de nuestras conversaciones que hacemos durante todas estas noches, porque por ahí alguna idea te puede dar. Mientras los discípulos estaban al lado de Cristo, nadie dudaba de él. El día que Cristo fue crucificado, Timoteo no creyó. Pedro estaba desesperado. Todos los discípulos estaban decepcionados. No de Jesús, sino de ellos mismos, que habían dicho que hasta la muerte iban a ir con él. Pero no fueron. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre es débil. ¿Se acuerdan aquella noche cuando Jesús estaba orando y vinieron a tomarlo preso? Encontró a todos sus discípulos durmiendo, cansados del camino, cansados. Y Jesús les dijo, ¿por qué dormitáis o por qué dormís? El diablo ha elegido a ustedes para zarandearlos. Hay que estar firmes, hay que velar, hay que estar atentos a nuestra cercanía con Jesús, porque nuestra cercanía con Jesús nos ayudará a ser tendientes a la obediencia, a la fidelidad, a mantenernos firmes a sus principios. Los principios son promesas de Dios que tienen muchísima relevancia con nosotros, con nuestro futuro glorioso de salvación. Yo estoy aquí predicando todos los días, llamémosle reflexionando, para que nadie se ofenda que yo predico. Reflexionando, porque yo quiero
un día que tú y yo nos encontremos en la patria celestial. Jesús viene muy pronto. Esto no es un cuento, esto es una realidad. Y si Él viene pronto, necesitamos nosotros estar atentos a ese suceso y comenzar a prepararnos. ¿Cómo? Dependiendo de Él. Haciendo que Él gobierne nuestras vidas y que nuestro corazón se sienta satisfecho y seguro de que en Él alcanzaremos la salvación. Ese es mi propósito todas estas noches, con mucha alegría para ti, mucho gusto de servir al Señor para que puedas conocer cosas sencillas, pero importantes para nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias esta noche por tu palabra, por tu misericordia, por tus bendiciones, por todo lo que nos das. Sabemos que tú estás detrás de cada uno de nosotros con aquello que realmente nosotros necesitamos hacer para ti, que es entregarte nuestro corazón y nuestra vida. Padre bendito, te entregamos nuestros planes, nuestros proyectos, porque solo en ti podemos alcanzarlos. Si tú nos ayudas y nos guías y nosotros te dejamos, todo será posible. Por eso estamos entregando nuestros mensajes cada noche, para que podamos aprender a depender plenamente de tu voluntad. Enséñanos con tu espíritu la verdad, a Jesús, el camino de la salvación. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que tú entres y nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos todos los días después de las 7, un poquito antes de las 7, ahí estamos. Y también en nuestro canal, Boris Darmon Canal. No olvides de vernos allí y compartir nuestros mensajes. Nos vemos mañana. Chao, chao.